Buenas noches, una vez más junto a ustedes en el programa 94. Esta noche con muchos temas, algunos a nivel nacional, otros a nivel provincial, que están del lado de la política, así que vamos a pedirle a Carolina que nos enumere algunos de estos temas que vamos a estar conversando esta noche. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Franny. Los temas para hoy. ¿Qué les pasa a los políticos? Datos que asustan, la importancia de la alternancia en el gobierno, el presupuesto provincial y los que miran para otro lado. Rubén Arévalo, cómo utilizar bien las máquinas. Hernán Godoy y lo que estás esperando. Muy bien, gracias, Carolina. Avanzamos rápidamente porque, bueno, son muchos los temas y queremos llegar por lo menos a casi todos de ellos. ¿Qué están pensando la mayoría de los políticos? Un poco sería la síntesis de lo que va a ser esta editorial. Vamos a ver realmente a nivel nacional y a nivel provincial en qué están, como dice Milei, la casta política, sin ser peyorativo en esta denominación que dice Milei. Pero avanzamos sobre todo con un tema que fue importante y que sigue siendo importante por la disponibilidad de dinero para acceder a estos alimentos, bienes y servicios, y por otro lado la inflación. Así que vamos a ir viendo en la primera foto, la 0, que tiene que ver con el valor de la canasta básica de alimentos. Allí está esta canasta básica total, habla de 72.365 pesos, y escasa referencia a esta canasta básica total, que según el INDEC da este número. Establece el ingreso que un hogar tipo debe tener para satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios no alimento, vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera, un conjunto de necesidades consideradas esenciales. Entonces aquí este es un tema que, bueno, justamente pone a la clase media en una situación delicada. La canasta básica de alimentos está marcada dentro de los valores de 31.000 pesos aproximadamente, 30.925. Pero estos son datos que permanentemente se van actualizando como consecuencia de la inflación. Entonces, los datos que realmente preocupan a la ciudadanía, sobre todo a las clases medias, son el 52,1% de inflación interanual, es lo que está previsto, pero según los datos que se van viendo mes a mes, el INDEC va relevando y ya están previendo que este dato del 52,1 podría tener algún grado de modificación, siempre hacia arriba, como consecuencia de no poder frenar estos avances que tiene la inflación en productos que son esenciales, como la carne, como los lácteos, etcétera, etcétera. Vestimentas también. Así que este dato realmente preocupa porque da cuenta de un estándar que lamentablemente las clases bajas y las clases medias están muy difíciles de poder alcanzarlo. El otro dato, que es la foto número 1, la siguiente foto, señor director, dice que también que 7 de cada 10 adolescentes es pobre en la Argentina y 1 de cada 3 familias de clase media ahora son pobres. Este dato de 1 de cada 3 de clase media es pobre, es consecuencia de la inflación, muchas veces la pérdida de trabajo y por supuesto la incapacidad que se tiene desde el punto de vista económico de poder acceder a aquellas, como dijimos recién, bienes y servicios que son indispensables para sostener a una familia en el transcurso de un tiempo determinado. Así que este dato es realmente preocupante y la pregunta es, ¿qué están haciendo la clase política? ¿Qué está haciendo la legislatura a nivel nacional y provincial? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo a nivel nacional y provincial? Porque estos temas hay que atacarlos. Uno lo que observa es que aparece el congelamiento. Vimos a Feletti, congelamiento de la carne por un fin de semana. No es efectivo, no da resultado y lo que hace es, bueno, poner nervioso a quienes tienen que manejar estos temas a niveles mucho más importantes que el doméstico y que son estas cadenas de comercialización que uno observa en los grandes medios nacionales. Entonces,
Este dato realmente preocupa y va acompañado esto del dato de la jubilación, una jubilación mínima en cifras redondas, 30.000 pesos. Y como consecuencia de esto podemos comparar estos datos que habían sido relevados ya en estos aglomerados, 32 aglomerados a nivel nacional, que daban cuenta de las inflaciones y los índices de pobreza que fueron enunciados ante las elecciones generales, y que marcó una tendencia seguramente en las elecciones, porque la gente marcó una agenda en las urnas que prácticamente tanto el gobierno nacional y provincial y las cámaras están desoyendo este grito de las urnas, que por ese lado la cosa no iba. Y estos son los datos que reflejan justamente ese mandato de las urnas, diciéndole al gobierno, por ese lado no, hay que solucionar estos problemas, y uno observa a través de los medios nacionales y provinciales que la clase política no está enfocada en este tema. Ya le voy a decir cuáles son estas prioridades que tiene la clase política en función de sostener, en función de que no se le escape este caudal de voto que ha recogido como consecuencia de las elecciones recientemente emitidas. Así que la siguiente foto muestra un dato que también es relevante. Está el dólar libre, que está en 215 a 216, sería el contado con liquid, que es un dólar donde el Banco Central no interviene, y por lo tanto entre privados se comercializa esta moneda a través de un mecanismo que lo manejan entes privados y que ya está cotizando a ese nivel. Por supuesto que la diferencia entre la brecha cambiada del dólar oficial y de este tipo de dólar genera una distorsión de precios, y que por supuesto todo eso trae nerviosismo en el mercado y va finalmente a erosionar todo lo que es el salario, y va acompañado de la inflación y por supuesto todo esto lo que ya conocemos, ¿no? El riesgo país, hoy récord absoluto en lo que va de esta gestión, 1.822 puntos básicos, y también esto genera nerviosismo en aquellos que tienen que pautar, trabajar lo que sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué están diciendo a nivel internacional? Bueno, que Argentina viene con ya un antecedente de no pago de las deudas que ha contraído a lo largo de la historia, y que está justamente en un cuello de botella muy difícil de solucionar, sobre todo porque Argentina tiene un problema interno, que es la clase política. No se ponen de acuerdo los políticos, y en principio los primeros que tendrían que estar de acuerdo sería el oficialismo. Dentro del oficialismo existe una cierta hay una tensión entre quienes quieren acordar con el Fondo Monetario, sería el gobierno nacional y la gente de Fernández, y quienes están en contra de poder llegar a un acuerdo, que sería la gente de la Cámpora, la vicepresidenta. El silencio de la vicepresidenta es un silencio que aturde. ¿Por qué? Porque por un lado, al no decir nada, estaría avalando lo que hace el presidente, pero al no decir nada, si le sale mal esta jugada al presidente, estaría diciendo, bueno, yo no hablé para no entorpecer la gestión de Fernández, ahora hablo. Entonces es bastante astuta ese silencio, porque da pie para jugar a dos bandas. Si le sale bien, dice, bueno, yo no dije nada para que todo salga bien, y si le sale mal, bueno, yo no dije nada, ¿vieron? Tenía que haber, entonces, ese juego tan maquiavélico, y que lo hace tan bien la vicepresidenta, bueno, está siendo observado también por los entes internacionales que están mirando a la Argentina con lupa acerca de cómo se está moviendo la política interna, la doméstica, en función de qué quiere acordar con los acreedores internacionales. Otro dato que aparece en un informe de la Universidad Austral es que dice que esto tiene que ver con el empleo, se llama Economía y Empleo el artículo. 6 de cada 10 personas de 18 a 30 años prefieren el empleo público y no al privado. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente quiere ir al empleo público y no al empleo privado? Primero, porque el empleo privado ha decaído las demandas, y por supuesto es mucho más rápido y ágil en ingresar al empleo público, aunque los salarios son de muy mala calidad. Entonces, haciendo una lectura de este artículo,
se puede llegar a algunas conclusiones. Son los segmentos más bajos de ingreso los que pretenden acceder rápidamente al empleo público. ¿Y cuáles serían estos alicientes que tienen para ir al empleo público? Bueno, el miedo a perder el empleo, y en el Estado ese miedo se diluye. La flexibilización de licencias, son más flexibles las licencias, el empleo público que el empleo privado, menor riesgos, entonces menor exigencias, el empleo público que el empleo privado, y allí cae la productividad laboral, ¿no? Un sueldo seguro, aunque es más bajo, pero es seguro, y mayor estabilidad. Bueno, estos son algunas de los ítems que se observó al hacer esta encuesta de 6 de cada 10 prefiere el empleo público que el privado. Y esto debería interpelar de alguna manera a la clase política, porque sobre todo a los que están en el Ejecutivo, porque el no generar políticas que alienten a las pymes, a los privados, bueno, todo el caudal de mano de obra va a caer en los estamentos estatales. Y esto lo estamos viendo en Feliciano, lo vemos en la provincia, cómo el empleo público aumenta considerablemente en detrimento del empleo privado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué están los políticos a nivel nacional? Y yo voy a dar un ejemplo de lo que pasó hace horas, ¿no? Tanto los intendentes de Provincia de Buenos Aires, preocupados ellos porque no tienen reelección, son 90 y pico de las municipalidades sobre un total de 100 y pico de municipalidades, que esos intendentes no van a tener reelección de acuerdo a la ley que se promulgó, la 17.836, en año 2016, con Vidal y Massa como autores de este proyecto. Luego esto se hace ley y los intendentes no van a poder tener reelección. Entonces, preocupados por este hecho, por esta ley, pero sobre todo entonados o al ver los resultados que tuvieron en las elecciones legislativas y al ver que la chance de poder recuperar el caudal de voto, sobre todo el Frente de Todos, se debió a la movilidad que tenían los intendentes. Esto llevó a una reunión entre los intendentes del Frente de Todos y el presidente hace unos días atrás en la Quinta Olivo. ¿Qué salió de este encuentro? Bueno, la posibilidad de monitorear o de incentivar que esta ley se modifique en 2 artículos específicamente, pero que tiene, por otro lado, el rechazo de aquellos que ven la posibilidad de suceder a los actuales intendentes. ¿Qué se está observando? Bueno, que por un lado la Cámpora y por otro lado los intendentes del Partido Justicialista están viendo un escenario de internas que es muy probable que se dé como consecuencia de las palabras del presidente los otros días en Plaza de Mayo. Entonces, estos escenarios están moviendo, están motorizando las intenciones de estos legisladores, de estos intendentes, de este gobernador y del presidente, pero no en temas que son esenciales como los que acabamos de mencionar, sino en temas particulares, domésticos, relacionados a su circo, relacionados a sus sectores, relacionados a aquellos que a ellos les conviene y que los sostienen en el tiempo dentro de la función pública. Entonces, en esto están preocupados, no están preocupados en solucionarle los problemas a la gente. Bueno, ya vamos a ver qué pasa a nivel provincial. Uno de los temas que sale como consecuencia de esto es la alternancia. La alternancia es muy importante porque, bueno, si un mismo partido viene haciendo bien las cosas, es bueno que se renueven las visiones, se renueven las expectativas, se renueven, ya sea dentro de ese partido, dentro de ese frente, o si un frente opositor logra posicionarse en las urnas de tal manera de ser ellos los responsables de guiar los destinos, ya sea de la provincia, del municipio o del país. Es muy bueno que haya la alternancia. Y un dato para
sostener lo que estoy diciendo, es lo que sucedió en la ciudad de Crespo los otros días. Creo que está la foto 3 y 4, si el señor rector lo dispone, la vemos y yo hago el comentario. El ex intendente de Crespo, es ese señor que está allí yendo a votar, Ariel Roble, del PJ, vuelve a juicio. ¿Y ahora por qué vuelve a juicio? Justamente acá tengo la información. La Cámara de Casación Penal anuló la sentencia dictada por el tribunal. Entonces había una sentencia de nulidad de lo que se le había acusado a él en el juicio que se le había iniciado por peculiado. Para hacerlo corto, este señor, este intendente, fue acusado luego de haber perdido las elecciones, haber quedado fuera de la municipalidad y haber entrado a la municipalidad Darío Schneider de Juntos por el Cambio en Crespo. Este intendente hace, como se dice siempre, revisa las cuentas, ve qué es lo que falta, qué es lo que se ha gastado, cómo se gastó, ve las partidas, ve todo esto, es el inventario que se hace, la auditoría contable que siempre se debe hacer, y observa anormalidades, observa cuestiones que no están del todo claras, y por lo tanto, de esa manera, hace una denuncia penal contra el ex intendente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observa él? Que había entregado materiales de construcción de 3 corralones desde el 2014 al 2015 con el fin de captar votos para la campaña que estaba en curso en el 2015. Entonces, hace la denuncia y en primera instancia se lo sobresee y posteriormente el actual intendente presenta nuevas pruebas sobre esto, hace la apelación y finalmente la Cámara de Casación Penal anula la sentencia anterior y todo vuelve a empezar el juicio contra este exintendente. Por eso es tan importante la alternancia, porque quien está en la función se cuida de usar bien los recursos porque sabe que puede en la próxima gestión venir otro y que le va a revisar hasta los últimos renglones de aquello que generó como gasto en función de las erogaciones que se tienen en el municipio. Entonces es muy importante que hay que cuidar los recursos, hay que invertirlos bien, no como muchas veces ocurre en Feliciano, obras que empiezan pero obras que no terminan, recursos que aparecen pero luego se diluyen en el tiempo, se reestructuran, partidas que van para un lado y deberían ir para otro. Todo esto tiene una connotación contable, hay una ley que es la 5.140 que tiene que ver con la contaduría pública y cómo se deben ejecutar los gastos dentro de la administración pública. Entonces es muy importante la alternancia porque da cuenta de estos hechos que ahora lo estamos mirando y que estamos haciendo la observación con respecto a él. El siguiente tema tiene que ver con qué está pasando en los frentes a nivel provincial. Y aquí hay un poquito de todo. El frente de todo, en Entre Ríos, ha habido una nueva versión de un partido que nace en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, que se llama Soberanax, con X, que está integrado por Alicia Castro, por Amado Vudú, Gabriel Mariotto, y en Entre Ríos la representante de esta línea es Tomás Luján. Es un partido dentro del Frente de Todo, que apoya específicamente la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y todo lo que tiene que ver con la Cámpora. Yo decía, mientras estaba preparando esta editorial, este nombre de Soberanax pareciera un medicamento, ¿no? Si puede ser un laxante, hay que tener cuidado. Ahora, si es un multivitamínico, en buena hora sería, ¿no? Entonces, dentro de el Frente de Todo aparece esta versión nueva, que trata de captar, de llegar a sectores donde seguramente el Frente de Todo no ha llegado. Por otro lado, Juntos por Entre Ríos, también el día 22 de noviembre, hace poquito, en Villaguay se firma un acta de compromiso entre Martínez Garbino, Mario Moine, Luis Leiza, entre otros. Es un acta para poder
participar dentro de Juntos por Entre Ríos en las internas para poder tener candidatos que puedan competir a nivel interno dentro de Juntos por Entre Ríos. Esto está a colación con los encuentros que ha tenido ayer y hoy Pichetto con referentes a nivel nacional de este peronismo más republicano, se autonominan así, y que quieren competir dentro de Juntos en este espectro de estos frentes que se están armando y rediseñando. Y Busti le hace una observación a Bordet diciéndole que hace falta internas dentro del peronismo de Entre Ríos y también una reforma política. Y espera cambios en el gabinete, lo dijo Busti, con respecto a Bordet. Seguramente habrá algún cambio a nivel de gabinete con respecto a cómo se vienen dando algunos nombres que ya mencionamos y que todavía no se han hecho efectivos. Y vamos finalmente al partido de Milei, que se llama Frente Nos, en el cual Milei y Centurión son los referentes a nivel nacional y que en Entre Ríos estaba representado por Miriam Miller, la señora de pañuelo celeste. Bueno, ha tenido más de 30.000 votos, es tercera a nivel provincial y por supuesto tiene una importante cantidad de votos que marca una tendencia dentro de lo que es el espectro político de la provincia. La siguiente foto tiene que ver, si el señor rector lo dispone, este acuerdo que se está observando. Por supuesto, no hay datos precisos, solamente son conjeturas, como se dice habitualmente, mentideros de pasillo. La palabra mentidero la busqué y esta charla que se genera a nivel coloquial entre personas y que aparentemente apuntaría a un cierto acuerdo entre Frigerio y el actual gobernador. Tema que aparece en los medios, pero que ciertamente no hay nada seguro como para, la palabra, confirmar estos trascendidos. Lo cierto es que Frigerio ha manifestado en una entrevista que tuvo, una cena que tuvo en el programa de Mirta Legrand, en el cual estaría en contra de todo lo que es el despilfarro de dineros públicos que está haciendo la provincia como consecuencia de estos temas que lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos del presupuesto. Hay mucho dinero que se malgasta en la provincia y que vamos a traer algún tipo de información para dar cuenta en número de lo que estamos diciendo de manera verbal. Así que, en principio, Frigerio hizo esta alusión en este programa de públicamente estar en contra de este tipo de políticas que lo único que se hace es gastar el dinero público en situaciones que no son las que la provincia necesita. Por otro lado, también hay que decirlo que en la provincia hoy ya se hizo efectivo la sanción en Cámara de Diputados del presupuesto. Un presupuesto que da para hablar, hay mucho que decir, hay aumentos considerables, las legislaturas en ambas cámaras, un 52 y pico % de aumento en un año, cuando la inflación no llega a eso, sobre contratos, es decir, sobre sueldos, plata que va a los legisladores, no plata para invertir en caminos, en escuelas, en mejorarle los salarios a los docentes, en mejorar los salarios a los enfermeros, a los policías. No. Es platita para ellos, es platita que es para la política. Para la política, así es cuando ustedes decían que en la esquina tanto estaban repartiendo dinero, tal o cual persona en Feliciano, bueno, es esa platita la que se está repartiendo, la que debería ir para obra, la que debería ir para sueldo, no, es la que acumulan durante un buen periodo de tiempo, porque cada 2 años hay elecciones, cada 2 años juntan un buen paquete de dinero, varios millones, y después lo reparten, como no es dinero de ellos, es dinero del pueblo, no duelen, y quedan como grandes salvadores y grandes personas que han ganado las elecciones, pero con plata no de ellos, sino la plata de todos los entrerrianos. Así que, para ir cerrando esta introducción, aproximadamente hay un aumento de 3.500 millones solamente para contratos en la legislatura, en ambas cámaras. Algo se ha dicho por los medios provinciales de ambos lados, nada, silencio de radio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, dice Juntos por Entre Ríos que va a emitir un comunicado a posteriori de la votación
acerca de todo esto que se está hablando. Yo hablé hoy con un senador, Rubén Dalmolín, para explicarle esto, para decirle que iba a hablar sobre este tema, si quería decirme algo para poder informar a la teleaudiencia, y me mandó cierta información y justo estaba entrando él a una sesión, no podía seguir avanzando en este tema, y quedamos en que la información ya la tengo, porque ya la recibí, la tengo que estudiar porque son muchos números, realmente no conozco de matemática, tendré que pedirle auxilio a alguna contadora o contador para que me ayude a entender estos números, y por supuesto lo vamos a mencionar. Lo que decía así Rubén Dalmolín es que ha habido más de lo mismo como consecuencia de partidas presupuestarias que ya están destinadas para ciertas obras que permanentemente, presupuesto tras presupuesto, se vienen enumerando, colocándolas dentro de lo que es el presupuesto provincial, pero que finalmente esas obras no salen. Vimos la Ruta 1 y 2 que eternamente todos los candidatos, desde Bordet, desde Busti, desde Uribarri, lo vienen prometiendo. Nuestras legisladoras no se le cae la palabra Ruta 1 y 2 de la boca, pero que en realidad esto jamás se lleva adelante, y como consecuencia de que están en los presupuestos, pero están sin adjudicarle un monto específico, y esos montos los vamos a mostrar. La vez pasada yo los traje, los voy a fotocopiar nuevamente para traerlos, donde dice específicamente sin presupuesto, así no hay plata disponible para esa obra. Entonces esperan que alguien, algún ente internacional, financie esa obra cuando a Argentina no le presta nadie plata, porque somos crónicos deudores. Entonces nos siguen mintiendo en la cara, y nosotros seguimos asistiendo con la cabeza, sí señor, o sí señora, que bueno, ya que lleguen las obras. En realidad estas obras no van a llegar nunca porque no hay plata para hacerlo, así clarito la bocha. Bueno, y también un tema, y con eso termino, aumentaron casi el 100% de las partidas para dos oficinas, dos dependencias de la administración pública. Bueno, una es prensa, y dentro de prensa la parte de comunicación y publicidad. Es decir, aumentaron en publicidad casi el 100% de los dineros que había desde el año pasado a esto para prensa y difusión de todas las obras de gobierno de la provincia. ¿Qué quieren promocionar si realmente no hay nada para hacerlo? Bueno, ese es otro tema. Y el último tiene que ver con esta situación que se plantea, y que vamos a hacer un videito muy cortito, donde se destituye a una fiscal de apelación, la procuradora adjunta, doctora Cecilia Goyeneche, que está sometida a un jury justamente por haber haberse animado a investigar a los corruptos de Guante Blanco, que están en la Casa Gris. Así que vemos qué nos dice cuestión de fondo, son 2 minutos 30 segundos, y hace una introducción del tema. La semana que viene avanzamos sobre este tema, porque bueno, no hay que descuidar la política. Cuando la justicia se le acerca, comienza a reaccionar de manera monolítica, y por supuesto van al lugar más débil, a los que son adjuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Ernesto Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 33 minutos en la República Argentina, 28 grados la temperatura por estas horas. Por estas horas se decidió la apertura de un jury de enjuiciamiento a la procuradora adjunta y actual fiscal anticorrupción del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche. No es un hecho menor. Hablamos de la persona que más ha combatido la corrupción en Entre Ríos en los últimos años, a quien se busca desplazar para que no pueda concretar su alegato acusatorio contra Sergio Uribarri, sus exfuncionarios y familiares allegados, todos ellos denunciados por graves delitos de corrupción. Ese es el objetivo, aunque nadie lo quiera reconocer. La fiscal anticorrupción cometió un error y se apartó de la causa contratos, reconociendo esa falencia que al lado del desfalco cometido por los ejecutores de ese plan es lo más parecido a una gota en el desierto respecto del agravante y el desquicio con el que se saqueó esta provincia entre el 2008 y 2018. El plan Goyeneche, porque siempre se le apuntó a la cabeza a la procuradora adjunta y por las dudas se anexó la figura del procurador Jorge García, estuvo perfectamente ideado por abogados y conocidos estudios jurídicos de Paraná,
con el asesoramiento también de letrados de Capital Federal que vienen trabajando en conjunto con los defensores de Uribarri y que casualmente son parte de la estrategia defensiva de encumbrados hombres del kirchnerismo denunciados también por delitos de corrupción en los últimos 10 o 15 años. Nada es casual. Todo fue planeado en detalle, como en un juego de rompecabezas, con algunos que se prestaron a ese juego, quizás por cierto protagonismo o vedetismo. Otros fueron partícipes necesarios, claves, pero sin aparecer en la escena, como muchas veces suele suceder en estos casos. Son los típicos autores intelectuales de un proceso donde se necesita de quienes piensen, como así también de aquellos que operan sigilosamente y los que ejecutan el plan maquiavélico. La orden es concreta. Se metieron con los contratos de la política, denunciaron al embajador y a sus familiares directos, lo pusieron al descubierto de sus maniobras corruptas, por ende tiene que haber venganza, más destitución y más ostracismo. El castigo siempre debe ser certero, inapelable como revancha del poder, dejar sin aliento a la fiscal investigadora o a una jueza de garantías, como Marina Barbayelata, y enviar un claro mensaje a quienes puedan seguir ese camino de la verdad por la transparencia y contra la corrupción. Bueno, muy bien, estamos con este tema que lo vamos a seguir la semana que viene, ya con el desarrollo de lo que fue esta suspensión sin goce proporcional de haberes que le inician el juicio del jury a esta procuradora adjunta. Quien salió rápidamente a hablar de este tema fue Pedro Galimberti, cuestionando la decisión y dijo que el oficialismo quiere influir cuando se lo investiga por parte de los fiscales en actos de corrupción. Bueno, vamos a ver qué otras voces se han levantado con respecto a esto, porque esto fue hoy. Así que vamos, señor director, si usted lo dispone, a la publicidad de